Estamos en uno más de los webinars promovidos por AJA Madrid Derecho Práctico. Yo soy Paloma Díaz, vicepresidenta de la agrupación de jóvenes abogados y bueno, estamos muy contentos de que esta iniciativa que ha cogido tanta fuerza en el COVID os esté resultando útil, o al menos eso es lo que nos va llegando de las críticas de todos los usuarios. Llevamos ya con 21 webinars y con una media de conectados espectacular, rondando los 500 asistentes de media por cada una de las jornadas. Solamente podemos tener palabras de agradecimiento para todos vosotros por vuestro tiempo y vuestra participación, porque gracias a ello vamos profesionalizando este proyecto y este formato día a día. Y así, pues, por lo menos lo tendremos implementado cuando salgamos de toda esta locura. El taller de hoy, como sabéis, trata sobre mediación civil y mercantil. Tenemos una ponente espectacular, una compañera de profesión con mucha trayectoria, que es Carmen Pérez Andújar, y nos dará las herramientas para ver cómo agilizamos la resolución de conflictos, que parece que no van a ser pocos cuando salgamos de esta. Carmen es socia de la firma Iterlaw & Partners, donde dirige el área de litigación concursal y compliance. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 24 años, con una consolidada experiencia en procedimientos judiciales en el orden civil y mercantil, así como en arbitrajes. Ha sido of counsel de estudio jurídico a Giantia, ocupándose de las áreas de procesal, concursal y arbitraje, despacho al que se incorporó en el año 2018 tras haber desarrollado su carrera en firmas como Pariente y Sánchez Cueto, CPA Abogados y principalmente en el despacho Garrigues, donde trabajó alrededor de 11 años en sus oficinas de Palma de Mallorca, Varsovia, Bucarest y Barcelona. También cuenta con una amplia experiencia docente, ha sido profesora en la Universidad de las Islas Baleares en la asignatura de Derecho Registral Inmobiliario y ponente en diversos seminarios para funcionarios de la Administración de Justicia y para las distintas cámaras de comercio. Además, ha sido elegida Best Lawyer en 2018, 2019 y 2020 en el área de litigación. Y os daré otro dato más que no aparece en su currículum, pero Carmen actualmente es consejera en el Consejo General de la Abogacía Española, pero sobre todo para mí destaca por su trayectoria de servicio público como secretaria de la Junta de Gobierno de nuestro colegio durante el mandato que abarcó los años desde 2012 a 2017, entregando durante estos años gran parte de su tiempo a todos los colegiados y al servicio público en esta actividad que realizamos muchos de manera absolutamente gratuita, altruista y en beneficio de compañeros y compañeras. Sin más, yo creo que os dejo con una profesional excelente y que os va a resultar muchísima utilidad todo este taller. Podréis contactar con ella a través de las preguntas, seguir formulando, pues como siempre, ya sabéis, el formato de primero una exposición y luego preguntas. Y os voy a dar la palabra primero a José María Fernández Comas, de Derecho Práctico, para que nos explique con más detalle el funcionamiento del webinar para los que no lo conozcan. Y por mi parte nada más, saber que estamos, únicamente deciros que estamos a vuestra disposición para todo lo que necesitéis, que seguimos con la iniciativa de AJA de Guardia para que diariamente podáis enviarnos vuestras consultas, dudas o necesidades a través de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias a ti, Paloma, y gracias a todos vosotros, los asistentes, por invertir vuestro valioso tiempo. Es valioso, aunque estemos como estamos, en este programa formativo que hoy promete ser muy interesante con Carmen Pérez Andújar. 4 indicaciones del funcionamiento de este taller. Preguntas, formuladlas solo, por favor, a través de la funcionalidad. Preguntas que veis un poquito a la derecha. Cuando Carmen acabe la exposición, pues enseguida llegará el turno de preguntas, que además seguro que va a ser súper interesante. Tenéis la presentación que va a emplear Carmen en la funcionalidad, también a la derecha, después de preguntas, documentos. Hay 3 documentos. Esta presentación, una infografía del funcionamiento de los talleres y luego un PDF con info de nuestros colaboradores. Veréis ebooks sobre tecnología legal para descargar y propuestas muy interesantes para captar clientes si tenéis un despacho propio. Y finalmente nos podéis seguir a través de Twitter y del hashtag almohadilla
Ajapráctico, lo moveremos. Y yo te voy a dar paso, si me permites, Paloma, a Carmen, que para eso están los casi 300 personas que están esperando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Paloma, José María, y muchísimas felicidades, ¿no?, por la iniciativa que habéis tenido con estos webinars. Buenas tardes a todos los asistentes. En primer lugar, lógicamente, voy a empezar con los agradecimientos a la agrupación de jóvenes abogados del Colegio de Abogados de Madrid y, por supuesto, a Derecho Práctico por esta iniciativa que han tenido durante esta crisis sanitaria, que nos ha permitido no solo a los jóvenes abogados y abogadas, sino a toda la comunidad jurídica, gracias a esta generosidad de hacer estos webinars en abierto y de forma gratuita, para que todos podamos seguir formándonos en materia de muchísima actualidad y otras que quizás no estaban de tanta actualidad, pero se han puesto de actualidad precisamente a raíz de la situación que estamos viviendo. También agradecer a todos los asistentes que hayáis decidido apuntaros a este webinar, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de oferta que estamos teniendo todos los días de poder asistir a jornadas y a cursos. El taller que voy a impartir, como ya ha indicado Paloma y como ya sabéis, trata sobre mediación civil y mercantil, y el motivo de que este sea el tema que he querido abordar es, como bien apuntaba Paloma, que ante una justicia que ya sabemos que estaba colapsada antes de que pasara toda esta situación tan dramática que estamos viviendo, pues la verdad es que los tiempos que se nos avecinan no tienen muy buena pinta. Por ese motivo he creído que era conveniente acercaros como abogada, no como mediadora, como abogada, la mediación, porque creo que siempre he sido una gran convencida de que a nuestros clientes tenemos que intentar darles todas las alternativas que haya en derecho para resolver sus conflictos, y ahora, viendo el panorama que tenemos por delante, pues creo que se hace aún más necesario que todos los abogados conozcamos la existencia de la mediación. Hoy el seminario trata sobre mediación, pero ya sabéis que dentro de los Alternative Dispute Resolutions también tenemos el arbitraje, que espero que en algún otro webinar tengáis también la posibilidad de conocer y de que se os acerque también el arbitraje. Además, tenemos una obligación deontológica de conocer la mediación, que ya os la comentaré un poquito más adelante. ¿Cuáles son los puntos que voy a tratar de abordar en esta tarde? Básicamente los aspectos generales sobre mediación civil y mercantil. No pretendo aquí dar ninguna clase magistral, sino, como os decía, lo que quiero es acercaros esta figura, que la conozcáis y sobre todo os sintáis atraídos por saber, por conocer, y que cuando terminemos este taller, que sintáis esa curiosidad de seguir informándoos y formándoos en esta materia. Como os decía, ese va a ser el primer punto que voy a tratar, el de aspectos generales sobre la mediación civil y mercantil. Un segundo punto es cómo formarnos como mediadores. Ese es el título, digamos, que he puesto, cómo formarnos como mediadores, pero la información que os voy a dar ahí también es para los abogados. Es decir, no necesariamente el hacer cursos de mediación tiene que estar destinado a ser mediador. Yo, de hecho, me he formado en mediación y tengo claro que no podría ser mediadora, porque creo que no sería una buena mediadora, porque llevo la abogacía en las venas, y de verdad yo admiro la labor que hacen los mediadores y las mediadoras, porque no es una tarea nada fácil. El tercer punto que voy a tratar es la importancia que tiene la abogacía en el proceso de mediación. Yo sé que hay compañeros y compañeras que quizás ven la mediación como una especie de amenaza frente a la interposición de procedimientos. Yo llevo 24 años ejerciendo la abogacía y me he dedicado prácticamente toda mi vida al litigio. Yo la mediación no la veo como una amenaza a quienes ejercemos el derecho procesal, sino lo veo como una herramienta que tengo que utilizar y que debo utilizar para que mis clientes tengan una alternativa a resolver sus conflictos de una forma más ágil y rápida. Y por último, intentaré dar unas pinceladas sobre mediación concursal. No creo que me dé tiempo a entrar a explicaros todo lo que es los acuerdos extrajudiciales de pago, pero sí quería explicaros lo que es un mediador concursal
y también explicaros por qué yo creo que el nombre de mediador concursal no es del todo correcto, teniendo en cuenta cuál es la función de un mediador y cuál es la función de un mediador concursal. Como no puede ser de otra forma, pues tengo que empezar. Voy a empezar, lógicamente, pues por el marco jurídico, ¿vale? Existe una directiva del año 2008, una directiva, la 52, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de mayo, que regula ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Como sabéis, los Estados miembros tienen la obligación de transponer las directivas en un determinado plazo, que bueno, muchas veces no se respeta ese plazo de transposición, y en el caso de España, la transposición de la Directiva 52 lo tenemos con la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. Esta ley, bueno, os animo a que la localicéis. Es una ley muy corta, pero yo creo que es una ley, bueno, pues que contempla todo lo que tiene que contemplar, y además es una ley muy clara y muy sencilla. Lógicamente hay determinados puntos que no termina de regular, y para ello se aprobó en el año 2013 un Real Decreto por el cual se desarrollaban determinados aspectos de la Ley 5/2012. En materia normativa, lo último que se ha hecho es el 11 de enero del 2019, bueno, pues el Gobierno, a propuesta del anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado, lo que hace es aprobar un anteproyecto de ley de impulso a la mediación, que a día de hoy la verdad es que no ha tenido, bueno, pues no ha pasado de ser un mero anteproyecto. Sí es cierto que con toda la situación que estamos viviendo, bueno, pues los distintos operadores jurídicos han presentado propuestas de agilización al Ministerio de Justicia, tanto, bueno, pues desde el Consejo General del Poder Judicial, desde el Consejo General de la Abogacía, los procuradores, Fiscalía, letrados de la Administración de Justicia. Bueno, pues se han presentado una serie de propuestas de agilización, entre las cuales, lógicamente, se trata la mediación. Vamos a entrar ya en materia. ¿En qué consiste un procedimiento de mediación? Un procedimiento de mediación es aquel medio de solución de controversias en el que dos o más partes intentan voluntariamente, y esto es muy importante, el tema de la voluntariedad, alcanzar por sí mismas un acuerdo con la intervención de un mediador o de una mediadora. ¿Cuáles son los conflictos susceptibles de someterse a mediación? Conforme a lo que establece la ley, esta ley va a ser aplicable a las mediaciones en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, siempre que no afecten a derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable. En defecto de sometimiento expreso o tácito a esta Ley 5/2012, la misma va a ser siempre aplicable cuando al menos una de las partes se encuentre tenga su domicilio en España y la mediación se realice en territorio español. ¿Qué es lo que queda excluido del ámbito de aplicación de esta ley? Bueno, pues la mediación laboral, la mediación con las administraciones públicas y la mediación penal. Que estén excluidas no significa que no existan esas figuras, y de hecho yo le propongo tanto a Derecho Práctico como a AJA que organicen un taller sobre mediación penal y justicia restaurativa, porque me parece que es un campo en el que la mediación, si se consigue llegar a ese acuerdo, es donde yo creo que más satisfacción se produce, dado que el objetivo que se persigue en la mediación penal es, por un lado, que la víctima de un delito se sienta plenamente reparada y que el infractor asuma su responsabilidad. Como os decía, el ámbito de aplicación de esta ley es muy claro y deja también muy meridianamente claro, valga la redundancia, qué es lo que no entra dentro del ámbito de aplicación de esta ley. El siguiente punto es el de los principios informadores de la mediación. Esto es básico y fundamental, saber cuáles son esos principios que informan todo el procedimiento de mediación. La ley los establece y además los explica de forma muy clara. El primero que cita la ley es la voluntariedad y la libre disposición. Ya os he dicho antes, al iniciar la definición de lo que era un proceso de mediación, que es voluntario. O sea, las partes voluntariamente deciden iniciar este procedimiento de mediación. Cuando existe un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas o que puedan surgir, se deberá intentar el proceso de mediación, y además se tiene que intentar de buena fe, antes de acudir a la jurisdicción ordinaria o a cualquier otra solución extrajudicial del conflicto. Además,
dicha cláusula de sumisión al procedimiento de mediación va a surtir efectos incluso cuando la controversia verse sobre la propia validez o la propia existencia del contrato en el que se recoge esa cláusula. Nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir el procedimiento con un acuerdo. Esto es muy importante. Una vez iniciado un proceso de mediación, cualquiera de las partes puede voluntariamente decidir apartarse del procedimiento. El siguiente principio informador de la mediación es la igualdad de las partes y la imparcialidad de los mediadores. En el procedimiento de la mediación se tiene que garantizar que las partes intervengan con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia sus puntos de vista que ellos van a ir expresando a lo largo del proceso de mediación, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o en interés de cualquiera de ellas. El siguiente principio es la neutralidad. Para mí también es un principio fundamental y que además justifica el que los abogados podamos intervenir y debamos intervenir en un procedimiento de mediación. Como os decía, la neutralidad, las actuaciones de mediación se van a desarrollar de forma que permitan a las partes en conflicto que sean ellas las que alcancen un acuerdo de mediación. El mediador no puede juzgar, no puede proponer, no puede asesorar, no puede decir esta es la solución a vuestro conflicto, no. El mediador, a través de una serie de técnicas que se adquieren a base de estos cursos que ya os hablaré más adelante de ellos, a base de esas técnicas el mediador tiene que ser capaz de reconducir las posiciones de las partes dentro de un proceso de mediación sin que en ningún momento pueda guiar a las partes de forma expresa hacia la solución del conflicto. Por eso os decía que yo no sería buena mediadora, porque yo, visto el conflicto de las partes, enseguida querría proponer la solución al conflicto. Por eso os digo que respeto muchísimo la labor de los mediadores y las mediadoras, porque de verdad que me parece un trabajo muy difícil de realizar. El último punto o el último principio que establece la ley es el de la confidencialidad, y esto es muy importante. El procedimiento de mediación y la documentación que se utilice en el mismo es confidencial. La obligación de confidencialidad se extiende al mediador, que va a quedar lógicamente protegido por el secreto profesional. Pero además ese deber de confidencialidad se extiende a las instituciones de mediación, que luego veremos lo que son, y a las partes intervinientes, de tal forma que no van a poder revelar la información que hubieran podido obtener derivada del procedimiento. La confidencialidad de la mediación y de su contenido impide que los mediadores o las personas que participen en el procedimiento de mediación estén obligadas a declarar o a aportar documentación en un procedimiento judicial o en un procedimiento de arbitraje sobre información o documentación derivada precisamente del procedimiento de mediación o relacionada con ese procedimiento, excepto en dos casos: cuando lógicamente las partes de manera expresa y por escrito hayan dispensado de ese deber de confidencialidad, y lógicamente cuando mediante una resolución judicial motivada sea solicitada dicha documentación o información por los jueces del orden jurisdiccional penal. La infracción del deber de confidencialidad, pues lógicamente va a generar la responsabilidad en los términos que están previstos con carácter general en nuestro ordenamiento jurídico. Las partes en la mediación. En perjuicio del respeto, lógicamente, a estos principios que os acabo de explicar, la mediación se va a organizar de modo que las partes tengan por conveniente. Y las partes también están sujetas a tres principios fundamentales, que os podéis imaginar cuáles son: lealtad, buena fe y el respeto mutuo. Durante el tiempo en el que se desarrolle la mediación, las partes no van a poder ejercitar contra las otras partes ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con el objeto de mediación, con excepción, lógicamente, pues, de unas medidas cautelares, cualquier tipo de medida urgente que sea imprescindible para evitar la pérdida irreversible de bienes y derechos. Además, el compromiso de sometimiento a mediación y la iniciación de esta impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a mediación durante el tiempo en que se desarrolle esto. Y además, esto puede ser invocado a través de declinatoria por aquella parte a la que le interese poner en conocimiento del juzgado que ya hay en marcha un proceso de mediación sobre ese tema que se ha sometido a su jurisdicción.
Las partes, además de esos principios de lealtad, buena fe, respeto mutuo, tienen la obligación de prestar colaboración y apoyo permanente a la actuación del mediador, manteniendo, lógicamente, la adecuada deferencia hacia su actividad. Vamos a pasar ahora a la siguiente slide, que trata sobre el estatuto del mediador. Aquí os voy a dar unas pinceladas sobre el mediador y luego más adelante, a la hora de hablar de la formación del mediador, os voy a explicar algunas cuestiones adicionales. ¿Cuáles, digamos, las condiciones que tengo que reunir para poder ejercer de mediador? Bueno, pues ser una persona natural, que lógicamente me encuentre en el pleno ejercicio de mis derechos civiles, siempre y cuando la legislación a la que yo pueda estar sometido como profesional no me impida el poder realizar mediaciones. También las personas jurídicas también se pueden dedicar a la mediación, pueden ser sociedades profesionales o cualquier otro tipo de figura jurídica prevista en el ordenamiento jurídico. Y, lógicamente, las personas jurídicas pues, van a tener que designar una persona natural que, lógicamente, va a tener que reunir todos los requisitos que establece la Ley 5/2012. Además, el mediador tiene que estar en posesión de un título oficial universitario o de formación profesional superior y tiene que contar con formación específica para ejercer la mediación, que lógicamente esta formación específica se va a adquirir mediante la realización de uno o varios cursos específicos que tienen que ser impartidos, y esto es muy importante, por instituciones debidamente acreditadas. Estos cursos realizados en instituciones debidamente acreditadas van a ser válidos para el ejercicio de la mediación en todo el territorio nacional. Además, el mediador va a tener que suscribir un seguro o garantía equivalente que cubra la responsabilidad civil derivada de su actuación en los conflictos en que intervenga. Respecto a estos dos puntos, es decir, respecto a la formación del mediador y respecto al seguro, los ampliaré un poquito más adelante, ya que son dos de los puntos que la ley deja su desarrollo al Real Decreto que se aprueba un año después, en el 2013. Además, hay formas de garantizar la calidad y la autorregulación de la mediación, y así la ley establece que el Ministerio de Justicia y las administraciones públicas que sean competentes, en colaboración con esas instituciones de mediación, tienen que fomentar y tienen que requerir la adecuada formación inicial y continuada de los mediadores. Esto también es muy importante. Los mediadores no solo se tienen que formar inicialmente, sino que tienen que recibir una formación continuada, que además es obligatorio si queremos seguir en esos registros de mediadores o en las instituciones de mediación. Y además fomentarán la elaboración de códigos de conductas voluntarios, así como la adhesión a esos códigos de conducta, tanto por parte de los mediadores como por parte de las propias instituciones. ¿Cómo trabaja el mediador? ¿Cómo actúa el mediador? Bueno, el mediador tiene que facilitar la comunicación entre las partes y tiene que velar porque las partes dispongan en todo momento de la información y de asesoramiento suficiente. El mediador tiene que desarrollar una conducta activa tendente a lograr que las partes se vayan acercando, y siempre respetando los principios que hablábamos al principio de neutralidad, equilibrio, etc. Además, una cosa muy importante, el mediador puede renunciar a desarrollar una mediación, con la obligación, lógicamente, de entregar un acta a las partes en la que conste su renuncia. O sea, el mediador no puede iniciar y tendrá que abandonar una mediación si concurren circunstancias que puedan afectar a su imparcialidad. Antes de iniciar una mediación o incluso iniciada la mediación, el mediador tiene que revelar a las partes cualquier circunstancia que pueda afectar a su imparcialidad o pueda generar un conflicto de interés. Y la ley establece que, en todo caso, esas circunstancias son que exista una relación personal, contractual o empresarial con una de las partes, cualquier interés directo o indirecto en el resultado de la mediación, o que el mediador o un miembro de su empresa u organización haya actuado anteriormente a favor de una o varias partes en cualquier circunstancia, con excepción de la mediación. En tales casos, el mediador solamente va a poder aceptar o continuar la mediación cuando asegure poder mediar con total y absoluta imparcialidad. Y, lógicamente, siempre que las partes lo consientan y además lo hagan de forma expresa.
Este deber de revelar esta información, que puede suponer esa falta de imparcialidad o la generación de un conflicto de interés, se tiene que permanece a lo largo de todo el procedimiento de mediación. Puede ser que un mediador o una mediadora inicie una mediación y que en ese momento no exista esta circunstancia, pero que, bueno, pues por cualquier motivo esa circunstancia se dé a medida que se va desarrollando el proceso de mediación, y entonces en cualquier momento tiene la obligación de comunicarlo a las partes. ¿Cuál es la responsabilidad de los mediadores? Bueno, pues en el momento en que aceptan seguir adelante, llevar a cabo una mediación, están obligados a cumplir fielmente el encargo, incurriendo, si no lo hacen, en responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan causar. El perjudicado tiene una acción directa contra el mediador, ¿vale? Y en su caso contra la institución de mediación que corresponda, con independencia de las acciones de reembolso que asisten a esta institución de mediación frente a los mediadores. Esta responsabilidad de la institución de mediación deriva de la designación del mediador o del incumplimiento de las obligaciones que le cumplen. ¿Cuáles son los costes de la mediación? Bueno, el coste de la mediación, tanto si concluye como si no concluye en un acuerdo, se dividen por igual entre las partes, salvo que expresamente se haya pactado otra cosa. Tanto los mediadores como la institución de mediación podrán exigir a las partes la provisión de fondos que estimen necesaria para atender el coste de la mediación. Si las partes o alguna de ellas no realiza en plazo la provisión de fondos solicitada, el mediador o la institución podrá dar por concluida la mediación. No obstante, si alguna de las partes no hubiera realizado su provisión, el mediador o la institución, antes de acordar la conclusión de la mediación, puede comunicarlo a las demás partes por si éstas tuvieran interés en suplir esa parte de la provisión de fondos que no se ha abonado dentro del plazo que se hubiera fijado. Vamos a pasar al procedimiento de mediación y vamos a ver las distintas fases que tiene. Bueno, el procedimiento de mediación se puede iniciar de común acuerdo entre las partes. En este caso, la solicitud que dirigen bien al mediador o a la institución de mediación, pues lógicamente tiene que incluir la designación del mediador o la institución de mediación en la que quieren que la mediación se lleve a cabo, así como el acuerdo sobre el lugar en el que se desarrollarán las sesiones y la lengua o lenguas de las actuaciones. También se puede iniciar una mediación por una de las partes en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediación existente entre aquellas. La solicitud se formulará ante las instituciones de mediación o ante el mediador propuesto por una de las partes a las demás o ya designado por estas en el propio contrato. También se puede iniciar una mediación de forma voluntaria cuando está en curso un procedimiento judicial. Entonces ahí las partes de común acuerdo notifican al juzgado que quieren someterse a una mediación y lógicamente van a solicitar la suspensión del procedimiento judicial por el plazo que establece la legislación procesal. Estoy seguro de que a algunos de vosotros os suena lo que es la mediación intrajudicial. La mediación intrajudicial yo la he visto en temas de familia y también la estoy viendo últimamente en temas, en temas de herederos, ¿vale? Ahí lo que hace el juez que está conociendo de un asunto es invitar a las partes a que acudan a una sesión informativa y tratar de iniciar un proceso de mediación intrajudicial. Una vez pedida por alguna de las formas que os he indicado, lo que se hace es que se cita a las partes a lo que se conoce como una sesión informativa. En caso de que no se asista a esa sesión informativa y que no se justifique el motivo de la inasistencia, lo que sí se entiende es que se desiste de la mediación solicitada. Y es muy importante que sepamos que la información de qué parte o qué partes no han acudido a la sesión informativa no es confidencial, ¿vale? Con lo cual, pues esto es un punto a tener en cuenta a la hora de un procedimiento judicial con respecto a la posición de mala fe, buena fe o incluso de imposición de costas en un procedimiento. En esta sesión informativa lo que hace el mediador o la mediadora es informar a las partes de las posibles causas que puedan afectar a su imparcialidad. Además, tiene que informar de cuál es su profesión, cuál es su formación y cuál es su experiencia.
así como las características de la mediación, tiene que explicarle a las partes esos principios informadores que yo os he explicado al principio, tiene que explicarle a las partes esos principios, tiene que informar de cuál es el coste, cuál va a ser la organización del procedimiento, así como las consecuencias jurídicas del acuerdo que se pudiera alcanzar. Y, por supuesto, tiene que informar del plazo para firmar el acta de la sesión constitutiva. Muchas veces esa primera sesión informativa se convierte en una sesión constitutiva, porque las dos partes están de acuerdo, una vez informadas, en iniciar el proceso de mediación. Me gustaría también comentaros que las instituciones de mediación también están organizando sesiones informativas abiertas para cualquier persona que pueda estar interesada en acudir a este sistema de resolución de conflictos. Respecto a cuántos mediadores pueden intervenir en una mediación, la ley dice que puede ser llevada a cabo por uno o por varios mediadores. ¿Cuándo va a intervenir uno o varios? Bueno, pues la lógica nos lleva a concluir que será en función del caso, en función de la complejidad de la materia, de la conveniencia de las partes, que decidan que se sienten más cómodas si hay dos mediadores en lugar de uno solo. En el caso de que haya varios mediadores, pues lógicamente van a tener que trabajar de forma coordinada. Una vez finalizada la sesión informativa y las partes están de acuerdo en seguir adelante con el procedimiento de mediación, va a comenzar la sesión constitutiva, ¿vale? Esa sesión constitutiva se caracteriza porque en ese momento las partes expresan su deseo de desarrollar la mediación y dejan constancia de una serie de aspectos que determina la ley. Las partes, la identificación de las partes, la designación del mediador y, en su caso, de la institución de mediación o la aceptación del designado por una de las partes, el objeto del conflicto que se somete al procedimiento de mediación, el programa de actuaciones, la duración máxima prevista para el desarrollo del procedimiento, sin perjuicio de su posible modificación. Es decir, en esta sesión constitutiva, el mediador ya tiene que decir cuántas sesiones cree que son necesarias para llegar a un acuerdo. La información del coste de la mediación o la base para su determinación, con indicación separada de lo que son honorarios del mediador y otros posibles gastos. Una declaración de aceptación voluntaria por las partes de la mediación y de que asumen las obligaciones que se derivan de someterse a un proceso de mediación. En concreto, el tema de la confidencialidad que hemos comentado antes. También se tiene que recoger el lugar de celebración de la mediación y la lengua del procedimiento de mediación. De esta sesión constitutiva se va a levantar un acta en la que consten estos aspectos que va a ser firmada tanto por las partes como por el mediador o por los mediadores si hubiera más de un mediador. En caso de que finalmente las partes no consideren que quieren seguir adelante, pues lo que se hace es que esa acta se firma y lo que se dice es que se ha intentado sin efecto. Voy a volver al tema de la duración del procedimiento. La ley que dice que la duración del procedimiento de mediación será lo más breve posible y sus actuaciones se concentrarán en el mínimo número de sesiones. La verdad es que estos días atrás, cuando he estado preparando esta ponencia, he hablado con una gran mediadora que es Amparo Quintana y que además fue profesora mía en los cursos de mediación y le preguntaba, decía, Amparo, ¿tú cuánto normalmente, para ti cuánto debe durar un procedimiento de mediación? Y ella me decía, lógicamente, que depende de cada caso concreto, pero que 2 meses en principio debería ser un plazo suficiente para que se desarrollase ese proceso de mediación, pero que lógicamente hay casos que a lo mejor no necesitan esos 2 meses y hay casos que necesitan un poquito más. En cualquier caso, la idea del proceso de mediación es que sea ágil y rápido. Por eso es un poco lo que os decía al principio, por eso ya debíamos tener en cuenta el proceso de mediación antes de este estado de alarma y ahora debemos tenerlo aún más presente en nuestro día a día. Porque yo creo que debemos hablar a nuestros clientes de este sistema de resolución de conflictos, no solo para los conflictos futuros o nuevos que iniciemos, sino incluso para algunos que ya tengamos judicializados,
y que la expectativa que tengamos de obtener una resolución se alargue en el tiempo. ¿Cómo se desarrollan las actuaciones de mediación? Bueno, pues el mediador convoca a las partes para cada sesión y, lógicamente, bueno, pues con una antelación necesaria. Va a dirigir las sesiones y va a facilitar a las partes sus posiciones y su comunicación de modo igual y equilibrado. Las comunicaciones entre el mediador y las personas en conflicto pueden ser o no simultáneas. En el caso de que no haya en el caso de esas reuniones individuales que se pueden producir entre el mediador y las partes, que sepáis que el nombre con el que se conoce en mediación es caucus, ¿vale? Son reuniones individuales, privadas y confidenciales que no suelen tener una larga duración y que se realizan con cada una de las partes y que la verdad es que a veces son muy útiles, pues porque a veces las partes no se sienten cómodos exponiendo su posición o determinados motivos por los cuales le cuesta llegar a un acuerdo con la otra parte y necesita, digamos, ese espacio privado y de seguridad con el mediador en el que hablar de una forma más abierta. El mediador comunicará a todas las partes la celebración de las reuniones que tengan lugar por separado con alguna de ellas, sin perjuicio de la confidencialidad sobre lo que se hable. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que el mediador no puede ni comunicar ni distribuir la información o documentación que la parte le hubiera aportado en ese caucus, salvo expresa autorización de esta parte. ¿Cómo termina el procedimiento? Imaginemos, pues eso, que en esa sesión constitutiva, en ese acta constitutiva que hemos levantado, hemos fijado que nuestro procedimiento de mediación va a durar 2 meses, con 8 sesiones, entre 5 y 8 sesiones durante esos 2 meses. Bueno, pues el procedimiento de mediación puede acabar, pues lógicamente, con un acuerdo que sería, sin ninguna duda, pues el escenario ideal. Pero también puede finalizar sin acuerdo, bien porque todas o alguna de las partes ejerzan aquel derecho que os he comentado al principio de apartarse voluntariamente de la mediación, o bien porque haya transcurrido el plazo máximo acordado por las partes y no quieran extender más allá de ese plazo inicialmente pactado, o bien porque el propio mediador aprecie de forma justificada que las posiciones de las partes son irreconciliables y que, lógicamente, que por muchas más sesiones que haya, es imposible que las partes lleguen a un punto de entendimiento. O también puede terminar la mediación por cualquier otra causa que determine su conclusión. Cuando finaliza el procedimiento de mediación, se tienen que devolver a cada parte los documentos que se nos han facilitado. Con los documentos que no se devuelven a las partes, lo que se hace es que se forma un expediente que se tiene que conservar y custodiar por parte del mediador o por parte de la institución de mediación una vez terminado el procedimiento por un plazo de 4 meses. La renuncia del mediador a continuar en el procedimiento o el rechazo de las partes a su mediador solo produce la terminación del procedimiento de mediación cuando no haya sido posible nombrar un nuevo mediador. El acta final, porque ese proceso de mediación tiene que finalizar con un acta, determina la conclusión del procedimiento y en su caso va a reflejar los acuerdos que se han alcanzado de forma clara y comprensible o que ha finalizado la mediación por cualquiera otra de las causas que hemos comentado. Este acta tiene que ir firmada por todas las partes y por el mediador o los mediadores que hayan intervenido y se va a entregar un ejemplar original a cada una de ellas. En caso de que alguna de las partes no quiera firmar el acta, el mediador lo va a tener que hacer constar expresamente en la misma y va a entregar un acta original a las partes que quieran tener ese acta. Vamos a pasar ahora al acuerdo de mediación. El acuerdo de mediación puede versar sobre una parte de las cuestiones que se hayan sometido a mediación o sobre la totalidad de las materias que se hayan sometido. Es posible que durante un proceso de mediación las partes sean capaces de alcanzar puntos de acuerdo sobre determinados puntos en conflicto, pero sobre otros no. Bueno, pues es posible un acuerdo de mediación sobre una parte de esos puntos.
El acuerdo de mediación tiene que constar, lógicamente, en la identidad y el domicilio de las partes, el lugar y la fecha en el que se suscribe ese acuerdo, las obligaciones que cada una de las partes asume y que, lógicamente, el procedimiento que se ha seguido de mediación ha sido conforme a las previsiones de la Ley 5/2012. Tiene que indicar el mediador o mediadores que ha intervenido y, en su caso, la institución de mediación en la cual se ha desarrollado el procedimiento. El acuerdo de mediación deberá firmarse por las partes o por sus representantes. De este acuerdo de mediación se entrega un ejemplar a cada una de las partes, reservándose otro el mediador para su conservación. El mediador o mediadora tienen que informar a las partes del carácter vinculante del acuerdo alcanzado y que además pueden instar su elevación a escritura pública al objeto de que ese acuerdo tenga fuerza ejecutiva. Contra lo que se haya pactado en ese acuerdo de mediación, solo se va a poder ejercitar la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos y que están recogidas en el Código Civil. Como os decía, este acuerdo de mediación puede ser elevado a escritura pública con la finalidad de que tenga carácter ejecutivo. Este acuerdo de mediación lo que se hace es que se presenta por las partes ante notario, acompañado de copia de las actas de la sesión constitutiva y del acta de la sesión final, sin que sea necesaria la presencia del mediador. Es verdad que la ley dice que no es necesaria la presencia del mediador, pero sí que nos podemos encontrar a veces con algún notario que sí que solicita que el mediador esté presente en esa elevación a escritura pública del acuerdo. Para llevar a cabo la elevación de la escritura pública, el notario lo que hace es que verifica que se han cumplido los requisitos establecidos por la Ley 5/2012 y que su contenido no es contrario a derecho. Cuando el acuerdo de mediación haya de ejecutarse en otro estado, acordaros que os he mencionado al principio la posibilidad de que existan mediaciones transfronterizas. Bueno, pues además de la elevación a la escritura pública, será necesario, lógicamente, pues el cumplimiento de los requisitos que en su caso se puedan exigir conforme a los convenios internacionales o conforme a las normas de la Unión Europea. En el caso de que el acuerdo alcanzado sea derive o venga de un procedimiento judicial, lo que podemos solicitar es, en lugar de elevar a público el acuerdo, es la homologación de dicho acuerdo por el juzgado que está conociendo del conflicto, conforme a las normas que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si el acuerdo no se cumple, pues bueno, pues tenemos un título ejecutivo que, lógicamente, pues a la hora de ejecutar, en el caso de que haya sido homologado por un juzgado, pues el juzgado competente va a ser ese juzgado que ha homologado el acuerdo, y en el caso de los acuerdos elevados a escritura pública, el competente va a ser el juzgado de primera instancia del lugar en que se hubiera firmado el acuerdo de mediación. Elevar a público el acuerdo de mediación no es obligatorio, con lo cual, si alguna de las partes incumpliese el acuerdo, pues lo que tendría que hacer es iniciar un procedimiento judicial ordinario, porque al final el acuerdo alcanzado tiene la validez de un contrato de obligado cumplimiento entre las partes. Respecto a la ejecución de los acuerdos de mediación transfronterizos, simplemente pues indicaros que la forma en la que se va a realizar es en la forma prevista en la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Existe un procedimiento, antes de entrar en el procedimiento simplificado de mediación, os quería hablar de otro punto que recoge la Ley 5/2012, que es las actuaciones desarrolladas por medios electrónicos. Las partes pueden acordar que todas o alguna de las actuaciones de mediación, incluida la sesión constitutiva y las sucesivas que estimen conveniente, se lleven a cabo por medios electrónicos, por videoconferencia u otro medio análogo de transmisión de la voz o la imagen, siempre que quede garantizado, lógicamente, la identidad de los intervinientes y el respeto a los principios de la mediación previstos en esta ley. Indicaros que la mayoría de las instituciones de mediación, como consecuencia de este estado de alarma que estamos viviendo, pues han hecho uso de esta herramienta que otorga la ley y han seguido desarrollando mediaciones a través de medios electrónicos. Además, la ley dice que la mediación que consista en una reclamación de cantidad que no exceda de 600 euros se tiene que desarrollar preferentemente por medios electrónicos, salvo que el empleo de estos no sea posible para alguna de las partes.
respecto a este punto concreto, el Real Decreto que os comentaba al principio desarrolla de forma detallada cómo se tiene que desarrollar el procedimiento simplificado de mediación por medios electrónicos. Como veo que ya empiezo a ir mal de tiempo, os invito a que os leáis el Real Decreto en ese punto concreto, pero vamos, básicamente ese procedimiento tiene que garantizar todo lo que ya nos estamos planteando que se tienen que garantizar en los juicios virtuales, ¿vale? Es decir, se tiene que garantizar la seguridad del medio utilizado, el buen funcionamiento de la plataforma y los sistemas electrónicos utilizados, la privacidad, la integridad, el secreto de los documentos, así como el secreto de las comunicaciones, la confidencialidad en todas las fases del procedimiento. Y además se tiene que asegurar el cumplimiento de las previsiones exigidas en la normativa en materia de protección de datos de carácter personal. Todas las garantías que tiene que ofrecer este procedimiento de mediación electrónica son las garantías que necesitamos también a la hora de que se realice un procedimiento judicial por medios telemáticos. Como os decía, me voy a adelantar un poquito en la presentación. Al final, por supuesto, podéis formular todas las preguntas que queráis, sobre todo si en algún punto que a lo mejor estabais interesados que comentase y que bueno, pues que no me ha dado tiempo, estaré encantada de contestarlas al final del taller, o bien también vais a tener a vuestra disposición mi correo electrónico y también, podéis escribirme y os comentaré, intentaré ayudaros a resolver aquellas dudas que podáis tener. Ventajas de la remediación. Yo creo que si os estuviera aquí en una sala ya os estaría preguntando para que fueseis vosotros cuáles son las ventajas de la mediación. Bueno, pues la rapidez, los gastos, porque es verdad que una mediación implica un menor gasto para el cliente. La confidencialidad, que como os he indicado al principio es muy importante, el saber que cualquier información que yo comparta con la otra parte no va a poder ser utilizada en un procedimiento judicial si no consigo llevar adelante la mediación, y luego que no se están asumiendo riesgos, porque además la ley de forma expresa, en su artículo 4, nos dice que la solicitud de inicio de la mediación suspende la prescripción o la caducidad de las acciones desde la fecha en la que conste la recepción de dicha solicitud por el mediador o el depósito ante la institución de mediación en su caso. Si en el plazo de 15 días naturales a contar desde la recepción de esa solicitud no se firma el acta de la sesión constitutiva, entonces se reanuda el cómputo de los plazos. Y esa suspensión, tanto de prescripción como de caducidad, se va a prolongar durante todo el procedimiento de mediación hasta que la mediación finalice, tanto con acuerdo como sin acuerdo. Con lo cual, bueno, pues el cliente, como os decía, no está asumiendo ese riesgo de una prescripción o una caducidad. Bueno, voy a pasar a hablar de las instituciones de mediación y de la formación, ¿vale? Yo soy colegiada del Colegio de Abogados de Madrid, con lo cual me tenéis que permitir que, aunque haga referencia a que existen muchas instituciones de mediación, yo tengo que hacer referencia a la de mi colegio, que es Mediaicam, el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados de Madrid. Aquí os he puesto el link a la web, donde está actualmente la sede de Mediaicam, está en la calle Bravo Murillo, número 377. Os he puesto también los contactos y de verdad os invito a que visitéis la página web que os he puesto aquí el enlace, Mediaicam, porque vais a tener, yo os voy a dar información, pero vais a tener muchísima más información de la que yo sea capaz de daros en los minutos que me quedan. Voy a pasar un poquito, luego volveré para atrás, ¿vale? Aquí os he explicado, aquí hay un punto de los centros de formación. Me vais a permitir que hile el tema de Mediaicam, ¿vale?, con la parte de formación de los mediadores, ¿vale?, y con esta tabla que os he puesto aquí, que siento que sea con un tamaño tan reducido, pero no me permitía el PowerPoint poner toda la tabla en una única slide. Bueno,
MediaICAM. Yo me he formado en mediación en el Colegio de Abogados de Madrid y lo que os puedo decir es que la calidad de los profesores y de los cursos, bueno, pues evidentemente es excelente. El MediaICAM no solamente es ese centro de resolución de conflictos del colegio, que lógicamente está reconocido e inscrito como institución de mediación a los efectos de la Ley 5/2012 y a los efectos del Real Decreto, sino que además es un centro en el que se está impulsando de todas las formas posible la mediación. No solamente como institución de mediación cuando alguien quiere someterse a un procedimiento de mediación, sino con un nuevo servicio que ellos han implementado y del que también os quiero hablar, que es el nuevo servicio de información sobre mediación a abogados. Esto os lo voy a comentar en el slide que dedique a por qué los abogados somos importantes en un procedimiento de mediación. Voy a centrarme ahora en la formación a los mediadores, ¿vale? Como os he dicho antes, el mediador tenía que ser un titulado universitario o tener un grado de formación profesional superior, y además tenía que tener formación específica en materia de mediación. Bueno, la formación del mediador se va a poder adquirir en uno o varios cursos y deberá permitirle el dominio de las técnicas de la mediación y el desarrollo del procedimiento de acuerdo con los principios y garantías que establece la ley, y en especial respecto a los asuntos que no puedan someterse a mediación, respecto a los derechos y las legítimas expectativas de terceros, así como la responsabilidad del mediador. Es decir, el mediador no solamente tiene que conocerse la Ley 5/2012 y el Real Decreto, no. La formación del mediador es muchísimo más detallada, y además dentro de esos programas formativos que están validados por el Ministerio de Justicia y por las administraciones que tienen competencia en la materia, tiene que acreditarse un mínimo de horas prácticas. Como os decía, la formación específica de la mediación debe proporcionar a los mediadores conocimientos y habilidades suficientes para el ejercicio profesional de mediación, comprendiendo como mínimo, en relación con el ámbito de especialización en el que presten sus servicios. Los mediadores se pueden especializar por áreas, ¿vale? Incluso dentro de lo que es civil mercantil, pues en civil pueden elegir pues una determinada especialidad, pues familia o conflictos de comunidades de vecinos, o por ejemplo temas de herederos. Además, tienen que conocer el marco jurídico, tienen que conocer aspectos psicológicos, tienen que conocer la ética de la mediación, tienen que formarse en procesos y técnicas de comunicación, de negociación y de resolución de conflictos. Por eso, el Real Decreto dice que la formación específica de la mediación se desarrollará tanto a nivel teórico como práctico, correspondiendo a la parte práctica al menos un 35% de la duración mínima prevista en ese Real Decreto para la formación del mediador. Y además es que esas prácticas tienen que incluir ejercicios y simulación de casos y de manera preferente la participación asistida en mediaciones reales. Y en el caso del Colegio de Abogados de Madrid, yo recuerdo la formación que di en mediación, tienes que pasar un examen que básicamente consiste en llevar adelante una de las sesiones de proceso de mediación. La duración mínima de la formación específica de mediador son 100 horas, con lo cual de esas 100 horas, 35 tienen que ser de formación práctica. Va a ser válida la formación recibida ante instituciones extranjeras siempre que las mismas estuvieran debidamente acreditadas en sus respectivos países, y en su caso se tendrá en cuenta para completar la duración mínima exigida. Os apuntaba al principio, a los mediadores también se les exige formación continua. Tienen que realizar una o varias actividades de formación continua en materia de mediación de carácter eminentemente práctico, al menos cada 5 años, y además tienen que tener una duración mínima de 20 horas. La realización de cursos de especialización en algún ámbito de la mediación permitirá cumplir este requisito de formación continua del mediador. Centros de formación. Bueno, la formación específica de los mediadores, incluida su formación continua, se habrá de impartir, como os decía antes, por centros o entidades de formación públicos o privados
que cuenten con una habilitación legal para llevar a cabo tales actividades o con una autorización de la Administración Pública con competencia en la materia. Los centros que impartan formación específica para el ejercicio de la mediación tienen que contar con un profesorado que tenga la necesaria especialización en esta materia y reúna al menos los requisitos de titulación oficial universitaria o de formación profesional de grado superior. Además, quien imparta la formación de carácter práctico tiene que reunir las condiciones previstas en el Real Decreto para inscripción en el registro de mediadores e instituciones de mediación. Como os decía, los centros que imparten mediación son centros que han pasado una supervisión, o sea, son centros acreditados. Y por ese motivo tienen que remitir al Ministerio de Justicia, a través de su sede electrónica, los programas de formación en mediación, indicando contenidos, metodología, evaluación de la formación que vaya a realizarse, así como el perfil de los profesionales a los que va a ir dirigida en atención a la titulación y experiencia, y acompañando un modelo de certificación electrónico de la formación que va a entregar a sus alumnos. Y en este certificado, que se expide por los centros de formación, tiene que constar al menos la titulación del alumno, las características de la formación recibida y, lógicamente, la superación del curso. Además, estos centros de formación van a poder organizar actividades de formación continua, especialmente de carácter práctico, dirigida a los mediadores que ya tienen que contar con esa formación inicial para el ejercicio de la mediación. Como os decía, aquí os he puesto, ayer estuve hablando con Elena Palomeque, que es la responsable de Mediaicam, junto con Fernando Bejerano, que es el director no solo de la parte de mediación, sino también del centro de arbitrajes, y le pedí que por favor me comentase qué cursos estaban ahora mismo online, porque con las circunstancias que tenemos, pues lógicamente no es posible tener esta formación de forma presencial. Me ha pasado esta tabla, sé que ellos están trabajando en dar más formación. Aquí tenéis quiénes son los formadores, tenéis el curso y tenéis las fechas y horarios. Hoy ha empezado el tercer curso habitual de formación de árbitras y árbitros. La verdad es que también os animo a que en la siguiente edición os apuntéis al curso, porque la verdad es que es bastante completo y yo creo que es lo que os decía al principio, o sea, que tenemos la obligación, los que nos dedicamos al litigio, tenemos esa obligación de conocer cuáles son los sistemas alternativos de resolución de conflictos. Voy a pasar al importante, porque ya veo que me voy totalmente de hora y este punto sí que lo tengo que tratar, sí o sí. Voy a pasar a este punto de nuestro papel, que en mi opinión es fundamental en todo el proceso de mediación. Os he puesto aquí 2 puntos: pautas básicas de actuación de los abogados como asesores de parte en mediación y guía de recomendaciones en gestión de los conflictos a través de la mediación. Al final de la presentación tenéis los links a estos 2 documentos y yo os animo a que no son muy largos, con lo cual en un ratito os los podéis leer y la verdad es que son de muchísima utilidad. Como os decía, y como os he indicado al principio, los abogados tenemos una obligación deontológica con respecto a no solo conocer qué es la mediación y qué es el arbitraje, sino a plantear a nuestros clientes estas soluciones alternativas al litigio. Esta obligación deontológica se recoge en el actual Código Deontológico que se aprobó el año pasado por el Consejo General de la Abogacía, en su artículo 12, letra B, apartado E. Y lo que dice, básicamente, es que la obligación del abogado de poner en conocimiento del cliente la evolución del asunto encomendado, resoluciones trascendentes, recursos, posibilidades de transacción, conveniencia de acuerdos extrajudiciales o soluciones alternativas al litigio. Es decir, al margen de que a mí, como os he dicho al principio, me parezca que debemos informar a nuestros clientes por una cuestión práctica y de propio interés de los intereses del cliente, es que tenemos una obligación deontológica.
¿Qué está haciendo el Colegio de Abogados? Y estoy segurísima de que el resto de colegios de abogados en España. Bueno, pues lo que está haciendo es informar a los abogados. En concreto, el Colegio de Abogados de Madrid, a través de Mediacam, tiene un servicio de información sobre mediación a los abogados, ¿vale? Y a través de ese servicio lo que está haciendo es, bueno, pues dar a conocer lo que es la mediación, pero no necesariamente porque el abogado se vea inmerso en un procedimiento de mediación como consecuencia de una derivación a un procedimiento de mediación en un procedimiento judicial, sino que tienen este servicio para aquellos abogados que quieran conocer en mayor profundidad no solo la mediación, sino cómo funciona el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados de Madrid, el Mediacam. Y para ello lo que han hecho es que, bueno, lo que haces es, tienes una reunión con un mediador cualificado, que es abogado en ejercicio, en el que se te va a explicar todo lo relacionado con el proceso y la participación que tenemos los abogados en el proceso de mediación. Os insisto una vez más que la mediación no debemos verla como una amenaza, de verdad. Debemos verla como una forma, primero, de modernizar nuestra labor, ¿vale? De además darle al cliente la posibilidad de que en un plazo corto de tiempo, bueno, pues pueda ver satisfechas sus pretensiones, y sobre todo porque un mediador no eclipsa la función del abogado. Y no la eclipsa porque nuestro papel en la mediación es fundamental. En la fase previa al proceso de mediación, durante el proceso de mediación y una vez finalizado el procedimiento de mediación. En la fase previa, en ese documento que os he puesto de pautas básicas de actuación de los abogados como asesores de parte de mediación, viene muy detallado qué papel desarrollamos en una mediación. Os invito a que os lo podáis leer. Simplemente os doy algunos apuntes sobre lo que se recoge, y es que el abogado, desde el conocimiento y la formación que tenemos obligación de tener, tenemos que realizar siempre, cuando viene un cliente al despacho, un análisis detallado del conflicto, porque tenemos que ser capaces de recomendar a nuestros clientes cuál es el mecanismo de resolución más adecuado a ese conflicto, y dentro de esos mecanismos está la mediación. Además, deberemos valorar la disponibilidad del objeto del conflicto por las partes y la no prohibición o regulación sobre el proceso de mediación en la materia concreta para poder determinar si el caso que tenemos en el despacho es susceptible o no es susceptible de mediar. Lo que nos recomienda estas pautas es que completemos ese expediente siempre con una valoración de la mejor y la peor y la más probable alternativa a un acuerdo negociado de ambas partes. Tenemos que intentar darle al cliente todos los escenarios, es decir, decirle, si vamos a un procedimiento judicial, esto es lo que... Ya no habla de lo que puede pasar en cuanto a que haya una sentencia, sino a los costes. ¿Qué costes hay si vamos a un procedimiento judicial? ¿Qué costes hay si vamos a una mediación? En el caso de que podamos ir a un arbitraje porque no se haya incluido una cláusula de obligación de sumisión a juzgados y tribunales, pues lo mismo. O sea, ¿cuáles son las alternativas dentro de ese arbitraje? Como os decía, esta función del abogado es en esa fase previa. Pero es que durante el proceso de mediación también tenemos un papel muy importante, porque nosotros podemos asistir a las mediaciones. Además, es que podemos asistir activamente a nuestro cliente. Acordaros de una cosa muy importante que os he dicho: el mediador no puede asesorar, eso lo hacemos los abogados. O sea, el mediador, como os decía, tiene que mantener una neutralidad, no puede emitir juicios de valor, no puede juzgar, no puede prejuzgar. Ahí es donde está nuestro papel dentro de una mediación. Además, nosotros vamos a poder asesorar desde el punto de vista jurídico sobre las alternativas de los acuerdos que se vayan planteando, sobre la viabilidad de si ese acuerdo jurídicamente es viable o no es viable. Además, imaginaros que la mediación surge a raíz, estando ya un procedimiento judicial en marcha. Bueno, pues ahí también tenemos un papel fundamental con respecto a todo lo que es la suspensión de plazos,
la solicitud de una declinatoria si, como os he explicado al principio, tuviéramos que solicitarla. El abogado puede estar presente en las sesiones de mediación. Y por último, imaginaros que se alcanza un acuerdo. Vale, pues nuestro papel es dar forma jurídica a esos acuerdos que se alcanzan durante el procedimiento de mediación. Os recuerdo que el mediador no tiene por qué ser un licenciado o un graduado en Derecho. Mediador es cualquier persona que tenga el título universitario o el título de formación profesional superior, que se haya formado en mediación, pero que no tiene, digamos, esa formación tan profunda en materia jurídica como tenemos los abogados. Entonces, somos necesarios para redactar esos acuerdos, pero además para instar su homologación judicialmente o para asesorar al cliente a efectos de configurar un acuerdo como título ejecutivo. Y luego la vigilancia del cumplimiento de esos acuerdos, informando acerca de la forma de solucionar, tanto judicial o extrajudicialmente, que se produzca un incumplimiento del acuerdo. Me queda un último punto y siento de verdad muchísimo estar pasando tan rápido por tantas cuestiones, pero la verdad es que la materia es amplia y bueno, si os hubiera explicado todo el tema de técnicas de mediación, entonces ya no me basta ni toda la tarde para poder hablaros de ella. Me falta la parte del mediador concursal, que voy a intentar hacerlo de forma muy esquemática y brevemente. Vamos a ver, ¿qué es un acuerdo extrajudicial de pagos? Bueno, pues es un mecanismo que se establece por la normativa concursal y que permite, con la intervención de un mediador, de un tercero que se denomina mediador concursal, tanto a las personas físicas o a las personas jurídicas dentro de unos límites que marca la ley concursal, que están sobreendeudadas, lo que les permite es renegociar sus deudas y que puedan empezar de cero pactando quitas y aplazamientos de pagos. Me voy a centrar en el mediador concursal, no os voy a explicar el acuerdo extrajudicial de pagos, estaré encantada de comentarlo con vosotros si tenéis dudas o algunas preguntas. El mediador concursal, lo que nos dice la ley es que tiene que reunir una doble condición. Por un lado, tiene que cumplir todos los requisitos para ser mediador, pero además tiene que cumplir todos los requisitos para ser administrador concursal. Los requisitos para ser mediador ya los hemos visto y los requisitos para ser administrador concursal los establece la ley concursal en su artículo 27 y básicamente es ser abogado en ejercicio con 5 años de experiencia profesional efectiva en el ejercicio de la abogacía, que además acredite formación especializada en derecho concursal. También puede ser un economista, puede ser un titulado mercantil o auditor de cuentas con 5 años de experiencia profesional, con especialización también en el ámbito concursal y, por supuesto, una persona jurídica, la que se integra al menos un abogado en ejercicio y un economista que, a su vez, cumplen pues con todos estos requisitos, tanto de la parte del mediador como la parte del administrador concursal. ¿Por qué se le llama mediador concursal? Bueno, se le llama mediador concursal porque hay una fase, digamos, de mediación dentro de lo que es el acuerdo extrajudicial de pagos, en el que este mediador concursal va a intentar que los acreedores de la persona que ha solicitado el acuerdo extrajudicial de pago, bueno, pues va a intentar que se llegue a un acuerdo que permita al deudor salir de esta situación de insolvencia. ¿Qué pasa si no se consigue llegar a ese acuerdo? Bueno, pues que automáticamente ese mediador concursal tiene que solicitar el concurso consecutivo y automáticamente se convierte en el administrador concursal. ¿Por qué os decía que a mí llamarle mediador concursal no me gustaba? Bueno, porque si os acordáis de los principios básicos que informan la mediación, hay una serie de principios que no va a poder mantener el administrador concursal. Imaginaros, por ejemplo, que durante esa mediación concursal que se ha desarrollado, se le ha facilitado algún tipo de documentación por parte de algún acreedor que deja al deudor en una posición complicada de cara a que ese concurso consecutivo pueda declararse como culpable. Lo que os digo, o sea, no, esa parte de la confidencialidad a mí, bueno, pues me parece que no
que no se cumple. Tampoco el tema de la voluntariedad. Evidentemente, yo si quiero voy a un acuerdo extrajudicial de pagos, pero no me puedo salir de él. Es decir, una vez iniciado, o sea, tengo que terminarlo y lo terminaré con un acuerdo, o puede ser que no lo termine con un acuerdo y me tenga que ir a un concurso consecutivo. Pero claro, ahí la voluntariedad para mí también se rompe desde el momento en el que yo no me puedo salir del procedimiento, ¿vale? Una vez iniciado. Y como os decía, a mí, bueno, pues no me resulta hablar de mediador concursal teniendo en la cabeza lo que es un mediador y cuál es ese deber de confidencialidad, secreto profesional, etcétera, con la figura de lo que es un administrador concursal en un concurso que lo que digamos defiende es bueno, pues la masa activa, la masa de acreedores, etcétera. Entonces, a mí la figura de mediador concursal, bueno, pues conociendo lo que es un mediador, pues no me resulta muy coherente. Pero bueno, yo siempre he dicho que como la ley de mediación sale en el 2012 y, si no me equivoco, todo el tema de acuerdos extrajudiciales se introduce en la ley concursal con la ley de emprendedores, que me parece que es del 2013, yo creo que en ese momento alguien dijo, uy, mira, mediación concurso, mediación concursal. Pero bueno, al final es lo que tenemos, pero como os digo e insisto, a mí me parece que no es el nombre que le han puesto, pues no a mí personalmente no me gusta. Os he dejado muy poquito tiempo para preguntas, de verdad que lo siento muchísimo. Estoy a vuestra disposición. Ángel, te doy ya, si quieres, la batuta y bueno, contesto las preguntas que dé tiempo, y las que no, de verdad, tenéis al final de la presentación, tenéis, a ver si soy capaz, ay, perdón, no, a ver, bueno, es que he cerrado la presentación, disculpadme. Bueno, al final de la presentación tenéis mi correo electrónico y podéis escribirme, y bueno, en la medida en que os pueda contestar las dudas o reconduciros, pues estaré encantada de hacerlo. Y de verdad volver a reiterar, sobre todo los que sois colegiados de Madrid, que os hagáis una visita a MediaICAM, que habléis con Fernando Bejerano, con Elena Palomeque, que van a estar encantados de contaros qué es lo que se hace en el Centro de Resolución de Conflictos. Te formulo alguna de las preguntas, Carmen, que nos ha llegado, ¿vale? Sí. La primera es de Astrid del Castillo. Dice, la pregunta es si un asunto que se somete a mediación y se eleva ante notario, si ya no puede ir posteriormente a vía judicial. Vamos a ver, o sea, cuando tú elevas a escritura pública un acuerdo alcanzado en mediación, ¿vale? Se supone que las partes han llegado a un acuerdo con respecto a la resolución del conflicto que tenían, con lo cual ese acuerdo es un contrato y es lo que han pactado las partes, con lo cual las partes voluntariamente han decidido firmar ese acuerdo para resolver el conflicto que tenían. Si una de las partes no cumple el acuerdo, lógicamente me voy a poder ir al juzgado a exigir vía ejecución, si es un acuerdo homologado, o vía escritura pública, si le he dotado de fuerza ejecutiva, pues lógicamente me voy a poder ir al juzgado a ejecutar ese acuerdo. En el caso de que no haya elevado el acuerdo, ¿vale? Pues a escritura pública o no se haya homologado judicialmente, al final lo que tengo es un contrato. Entonces, el incumplimiento del contrato por cualquiera de las partes que lo ha firmado, pues lógicamente puede dilucidarse en un procedimiento ordinario o verbal. Si fuera, por ejemplo, de una cuantía inferior a 6.000 euros, pues me iría por un verbal, o si fuera una cuantía superior o el tipo de asunto que haya sido objeto de ese acuerdo, pues me iré a un procedimiento ordinario. Perfecto. Pregunta Covadonga, dice, ¿cuál es la media del coste de una mediación? No sé si puedo compartir un enlace a una web, ¿puedo? Sí, o directamente si te metes en la web lo veríamos desde pues aquí. Es Estamos que mira, viendo lo tenía ya preparado, ¿vale? Vale. Ya os he dicho, de verdad, perdonadme que yo hable del Colegio de Abogados de Madrid, pero es que es lo que conozco, y además es que el MediaICAM lo conozco muy bien porque en alguna mediación intrajudicial he acudido a un proceso de mediación con mi cliente, ¿vale? Entonces, esta es la web de MediaICAM. Aquí tenéis las tarifas de servicios de MediaICAM, os la voy a abrir, pero bueno, para que veáis que es totalmente transparente, y ahí tenéis, bueno, si se abre, tenéis ahí toda la información,
Parece que no se quiere cargar. Bueno, no se carga, no sé por qué, porque antes lo he probado y se ha abierto. Pero bueno, tenéis aquí la página web, ¿vale? ¿Veis? Mirad, tenéis aquí solicita una mediación con medios electrónicos, que la hemos estado comentando. Tenéis aquí lo que os decía, información, mediación, el nuevo servicio de información sobre mediación a abogados. Os invito también a que entréis, a que curioséis. Aquí tenéis un apartado de cursos de formación, pero por lo que comentaba ayer con Elena Palomé, que no estaba funcionando o no salían todos los cursos que sí os he mandado yo, que sí tenéis pegados. Ah, mira, pues sí, hoy sí que salen, Elena. ¿Vale? Entonces ahí tenéis toda la información de los cursos e-learning, ¿vale? Os invito a que curioseéis. Si queremos solicitar una mediación, ¿vale? Tenemos aquí cómo se puede. También otro servicio, perdonad, que tiene MediaICAM es mediaciones en materia de honorarios profesionales, de tal forma que a los abogados nos pueden evitar el tener que poner una jura de cuentas a un cliente que no nos ha proveído de fondos, o simplemente en una controversia que puedo tener con un cliente que no me quiere pagar mis honorarios, ¿vale? Y esto es un procedimiento tanto si la solicitud de la mediación la hace el abogado como la hace el ciudadano. Luego también tenéis otro punto, a ver si me acuerdo dónde está, es, si quieres formarte como mediador, apúntate a la mediación, me parece que era, sí, justo. Si quieres ser mediador, ¿cuáles son los requisitos? Lógicamente, cada institución de mediación tiene sus requisitos, ¿vale? En el caso del Colegio de Abogados de Madrid, inicialmente solamente podíamos ser mediadores los abogados ejercientes, pero esto, si no me equivoco, se cambió ya el año pasado y ya pueden ser mediadores también los compañeros no ejercientes, ¿vale? También, si queremos ser voluntarios, de verdad, os invito a que curioséis. Yo es que soy muy curiosa y entonces me meto siempre en todo para interesarme y para ver. Listado de mediadores, lo mismo. Tenéis el listado, es un listado público en el que está las fotos de los mediadores, cuál es su experiencia, qué formación tienen, etcétera, ¿vale? No sé si siento que no se habla. Sí. Perdona, que justo como estás ahí sobre el tema de los cursos hay algunas preguntas sobre ello. Pregunta, por ejemplo, María González, dice si la realización de cualquiera de esos cursos indicados habilita para ejercer como mediadora. Voy a contestar por lógica, ¿vale? Vamos a ver, cualquiera de esos cursos, siempre y cuando esos cursos cumplan con el mínimo de horas que establece el Real Decreto, que son 11 horas, ¿vale? 100 horas, y que de esas 100 horas el 35% sean prácticas. Yo creo que los cursos que se están impartiendo, perdonad, aquí, veis por el número de horas, ¿vale? Yo creo que no cumpliría, pero sí, por ejemplo, podrían ayudarte a esa formación continua, ¿vale? Siempre y cuando los cursos sean prácticos, ¿vale? Acordaros que es muy importante el tema práctico. Lo único que yo, si me permitís, os tenéis el correo de contacto en la presentación de MediaICAM, y de verdad escribid, porque es que os van a contestar y os van a ayudar en todas las dudas en cuanto a formación que podáis tener, ¿vale? Sobre el tema también de las horas de formación continua, también había alguna pregunta, ¿vale? Apuntaba algún compañero que de qué forma también podía mantener el título de mediador, ¿vale? Mira, te formulo alguna otra pregunta que me ha llegado. Mira, Pilar dice, he leído mucho sobre mediación transformadora, donde el papel del mediador es mucho más activo y tendente a orientar a las partes gracias a su experiencia. ¿Crees que ese tipo de mediación sería mucho más efectiva? A ver, hablo desde la prudencia, ¿vale? Porque como os he dicho, yo no soy mediadora y la mediación que yo conozco y he aprendido es la que viene regulada en la Ley 5/2012. A mí me parece que dentro de ese principio de neutralidad que tiene que tener el mediador, ese tipo de mediación, si lo que estás haciendo es asesorar o estás dando tú la solución al conflicto, no estás cumpliendo lo que dice la ley, ¿no? Porque al final tú lo que tienes es que dar herramientas a las partes para que sean ellas las que encuentren posibles soluciones al conflicto. Pero también invito a la compañera que ha hecho la pregunta y esa que escriba a MediaICAM y que pregunte.
Mira, varias preguntas van también, bueno, pues compañeros que están viendo como una salida, digamos, a la situación actual, pues el poder realizar el curso y demás. Entonces, bueno, pues te preguntan más que nada, sobre todo por tu opinión personal, si consideras que la mediación puede ser un buen método para descongestionar a día de hoy, pues un poco, pues, digamos, todos los juzgados. Pues sí, o sea, la respuesta es sí. Y además, yo, por ejemplo, ya hace bastante tiempo que los contratos que los clientes te encargan, siempre intento meter la parte de mediación, es decir, la cláusula de sumisión a mediación, ¿vale? Y en el caso de que no se consiga llegar a un acuerdo durante el proceso de mediación, lo que hago es el arbitraje, ¿vale? También, vamos a ver, también hay que tener, sobre todo con respecto al arbitraje, hay que valorar cuándo le recomendamos al cliente un arbitraje y, sobre todo, ante qué cámara de arbitraje estamos recomendando la sumisión, ¿vale? Yo creo que el tema del arbitraje da para otro webinar, pero siempre tenemos un poco lo que os decía, esas pautas que os he dicho que tenéis en la presentación y que podéis leerlas. Al final, cuando yo tengo un tema de un cliente, tengo que ser capaz, pero no solamente cuando tengo el conflicto del cliente, sino esa digamos, abogacía preventiva, ¿no? De que estamos negociando un contrato. Entonces, en función de cuál sea el objeto del contrato, yo tengo que ser capaz de decirle al cliente, ves a una mediación. Yo creo que la mediación siempre tiene que ir por delante. Siempre se tiene que intentar un proceso de mediación antes que un arbitraje o juzgados y tribunales. Además, es que pensad una cosa, ¿qué son 2 meses frente a, pues a este panorama tan incierto que tenemos por delante con respecto a la obtención a llegar al final de un procedimiento judicial? Entonces, ¿qué son 2 meses? Es que 2 meses de verdad no son nada y podemos conseguir que un conflicto que a lo mejor va a estar 3 años en un juzgado, 3, 4, hasta tener una sentencia firme, que además una sentencia firme luego, si no se cumple, la tengo que ejecutar. Entonces, un acuerdo en un procedimiento de mediación puede dejar muy satisfechas a las 2 partes, ¿vale? No digo que siempre se consiga, pero de verdad, frente al panorama que tenemos por delante, 2 meses, de invertir 2 meses del tiempo, explicándoselo muy bien al cliente, creo que es nada. Entonces, yo recomiendo de verdad que intentemos reconducir los temas que veamos que se pueden reconducir hacia esa mediación o, por ejemplo, en esos contratos que estemos negociando hacia mediación arbitraje o mediación jurisdicción, o sea, juzgados y tribunales. Vale, te formulo, Carmen, la última pregunta, que ya estamos casi sobre la hora, ¿vale? Pregunta Andrea Murillo. Habla un poco también sobre la situación actual y sobre la mediación por medios electrónicos, es decir, de qué forma se podría garantizar la confidencialidad o que ninguna de las partes esté grabando esas audiencias y qué responsabilidad existiría en ese caso. Bueno, vamos a ver, es que las audiencias se van a grabar por parte de la institución de mediación, porque al final tiene que haber un soporte, o sea, es como las grabaciones de los juicios, ¿no? Entonces tiene que haber ese soporte. Si tú no llegas a un acuerdo al final del proceso de mediación, pues lo que en principio se le entrega a las partes es, digamos, el acta inicial y el acta de conclusión. Pero es que, como estamos sometidos todos al principio de confidencialidad, si una de las partes aporta una grabación de una de las sesiones dentro de un procedimiento judicial, ¿vale?, de entrada yo creo que el juez debería rechazarlo como medio de prueba, ¿vale? Porque no es un medio de prueba, porque es un medio de prueba que está incumpliendo un deber de confidencialidad que viene directamente de la ley 5/2012. Entonces, sí, bueno, puede haber alguien que esté grabando, pero luego tenemos que ver si aun presentado en un procedimiento judicial esa grabación, si esa grabación tiene validez y luego las consecuencias que tiene para la persona que aporta esa grabación incumpliendo un deber de confidencialidad. Pero al final es un poco lo que os decía, o sea, las instituciones de mediación que ya tienen este sistema de mediación electrónica, es que ya todo esto lo cumplen. O sea, os garantizo que, que Mediaicam cumple a rajatabla todos los sistemas de seguridad, confidencialidad, etcétera. Pues muchas gracias, perfecto. Carmen. ¿No hay más preguntas, verdad, Ángel? No, finalizamos ya.
Fenomenal. Muchísimas gracias, de verdad, Ángel, a toda la agrupación de jóvenes abogados, José María, Derecho Práctico, y de verdad a todos los que habéis estado aquí 1 hora y media acompañándome. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, y Carmen. Ha sido muy instructivo sobre una serie de conocimientos, disciplinas y herramientas que pueden ayudar a evitar el colapso judicial que nos espera, que tenemos tan cerca, ¿no? Vamos a ver. Gracias a todos por asistir. Todavía quedáis muchas, os agradecemos la fidelidad. Solo recordaros que mañana a las 4 tenemos un taller sobre una disciplina muy chula, muy novedosa, muy innovadora, el Legal Design, impartido por Laura Boca. Eso a las 16 horas y a las 18 abordaremos un tema escabroso, pero también necesario, vinculado a los delitos sexuales, y también sobre delitos vinculados al coronavirus, especialmente los delitos cibernéticos. Nos hablará Escarlata Gutiérrez este viernes a las 18 horas. Gracias por vuestro tiempo de nuevo, gracias Carmen, y hasta otra ocasión. A vosotros, muchísimas gracias.